Nasir no puede, me dice que no pasa de ahí, que le dan el link. Qué raro. Bueno, eh, Nasir no se puede conectar. Justin, listo. Sí, señor. Ok. Ahí les mandé una hojita. Es nada más una imagen bien pequeña, media hojita de Word. Ahí se las mandé al chat. Abran, abran la imagen, abran el documento para poder explicar el tema de los plurales. ¿Todos abrieron ya el documento? ¿A dónde lo mandó, profesor? Ahí al chat de aquí mismo de Zoom. Al chat, busca el chat, entra al chat de la reunión y ahí está, un Word. Listo, Henry. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las reglas para formar los plurales? Entonces, ahora en el documento, ahí tienen una imagen. Si la ven borrosa, opaca, amplíenla, amplíen el zoom del Word y ahí se ve claramente. Entonces, hay una regla, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo así que no le sale la imagen? Es un Word. Descargaron el Word. ¿Pero qué no le sale? La imagen, profesor, no sale. O sea, el documento está en blanco. Ajá. Profe, a mí sí me sale. Mandé un archivo de Word. Mandé un archivo de Word al chat. Arriba está. Arriba de todo lo que hemos escrito está el archivo de Word.
Bueno, lo voy a mandar otra vez porque de pronto, no sé si a la gente que se conectó después no le sale. Eh, Profe, ya Henry nos mandó al grupo de WhatsApp. ok, listo. De todos modos, lo voy a volver a mandar acá. Ahí está nuevamente, ahí lo mandé. Entonces, ya lo mandaron también por WhatsApp, perfecto. Ahí están las reglas para la terminación digamos, para la formación de los plurales de algunas palabras, ¿cierto? De algunas palabras. Entonces, la mayoría de las palabras en portugués, al igual que en la mayoría de los idiomas del mundo, para hacer el plural, ¿cierto? Para hacer el plural de las palabras, la mayoría de las palabras siguen la regla sencilla de simplemente agregar S o ES al final, ¿sí o no? Agregar S al final. Entonces, en español es así. Agregamos S al final de las palabras y formamos el plural. Ahora, en portugués, a pesar de que también la mayoría se forman así, miren, por ejemplo, en el primer cuadrito que está en el documento, el cuadro que es como gris, donde dice regra, dice UP, os pés, UP, os pés, o sea, el pie, los pies. Entonces, en ese caso, simplemente se le agrega S a la palabra y ya, ¿cierto? O dente, os dentes. A cadeira, as cadeiras. Bonito, bonitos. Entonces, si todas fueran así de sencillo, ¿cierto? No tuviéramos ningún problema nosotros en hacer los plurales en portugués o en cualquier lengua. Pero resulta que no todos, no todas las palabras son así de sencillas de nada más agregarle ese al final de la palabra y formamos el plural. No, hay algunas excepciones, ¿cierto? Algunas palabras que, dependiendo de su terminación, de la letra o las letras en que terminen, usted el plural lo forma diferente. Entonces, por ejemplo, en el cuadrito que está a la derecha, donde dice terminações, ahí ahí están algunos ejemplos y algunos de ellos usted se los tiene que aprender de memoria, porque no todos siguen la misma regla. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El plural de corazón, el plural de la palabra corazón en portugués, o sea, el que sería nosotros en español corazones, en portugués es o coração, y el plural es os corações, ¿cierto? O corazón es el singular, el plural es os corazones. Cómo se forma el plural? Usted note que tiene, la palabra corazón tiene acento nasal, primero que es con C cedilha, ¿cierto? Es con C cedilha. Y después tiene acento nasal en la A. En el singular tiene acento nasal en la A. O corazón. Para decir los corazones en plural, usted simplemente le va a quitar la A y le coloca O. Y a esa O le coloca el acento nasal y le agrega ES. Listo. Un corazón, os corazones. Entonces se le quita la A, se le coloca O, a esa O se le acentúa de forma nasal con la chiu, que es la famosa culebrita que usan ellos arriba de las vocales, ¿cierto? Y se le agrega ES. Así como está corazón, como la palabra corazón, así se forma el plural de la mayoría de las palabras terminadas en AO. Terminadas en AO. A, acento nasal, O. O sea, la palabra canção, por ejemplo, la palabra canción, ¿cómo se dice en portugués? Canção, ¿cierto? ¿Y cómo sería el plural de canción? Siguiendo esa regla, ¿cómo quedaría el plural de la palabra canción? A canción, o sea, la canción. A canción, ¿cómo quedaría entonces las canciones? En plural de esa palabra, siguiendo la regla que les acabé de explicar.
Os canções. No, porque es femenino. Sería as. Canções. Es as canções. Exactamente. Exacto. Entonces, ojo. Ojo, el singular es este que les escribí ahí al chat. Que les escribí al chat. A canção. A canção. El plural, ¿cómo serían las canciones? Las canciones sería, se le quita la A, ¿cierto? Se le quita la A y se le agrega o con acento nasal, y se le agrega ES, así como se lo escribí ahí. As canções. As canções. ¿Está claro eso? As canções. Si vamos a, por ejemplo, la palabra pulmón. ¿Cómo se dice pulmón en portugués? El pulmón. El pulmón, por ejemplo. Entonces, o pulmão. ¿Eh? O pulmão. O pulmão. Entonces, ahí está o pulmão. Y el plural sería los pulmones. Lo mismo. Los pulmones. Entonces, sería os pulmões. Cambio la A, que está nasalizada, que está con acento nasal, la cambio por la O, con acento nasal también, y le agrego ES. O pulmão, os pulmões. Todas las palabras, o la gran mayoría, ojo, no todas, la gran mayoría, esas palabras que terminan en aun, en portugués, son las que en español terminan en ción, ¿cierto? Canción, o que terminan, perdón, en on. Canción, corazón, pulmón, qué sé yo, organización, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir organización, organizaciones, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, así se conjugan la mayoría, pero miren que en el cuadro que les mandé en el archivo, está la palabra mão, o sea, la mano, ¿cierto? La mano. Y esa no sigue la misma regla. Por eso les dije que ustedes tienen que aprenderse algunas de memoria o familiarizarse con ellas, porque no todas. Si yo sigo la regla de corazón, pulmón y canção para hacer el plural de mão, está mal, ¿cierto? Porque mão simplemente es, ¿cómo se dice el plural de mão? Ahí está en el texto, es as mãos. As mãos. Entonces yo simplemente le agrego S al final, y a pesar de que esa palabra termina en AO, ¿cierto? Termina en AUN, esa palabra no se le quita la A y se le coloca O como las otras, sino que nada más se le agrega S al final. Entonces esa palabra es una excepción a la regla. Esa palabra maun es una excepción a la regla. ¿Cuál es otra excepción a la regla? Ahí está en el mismo cuadrito, la palabra pão. La palabra pão, ¿cierto? La palabra pão significa pan. ¿Sí o no? Pão. Entonces, ¿cómo se dice el pan? O pão. O pão. Disculpen. Disculpen ahí. No estoy escribiendo bien. Ya les mando. O pão, ahí está. Miren el cuadro. Y el plural sería os pães. Os pães. O sea, los panes, el pan, los panes. ¿Cierto? Os pães. En ese caso, miren que tampoco sigue la regla ni de corazón ni la regla de mão. ¿Por qué? Porque al corazón le quitamos la A y le agregamos OS, y a la mão simplemente le agregamos S. Ahora a esta palabra le quitamos la O que está en el final y le agregamos ES. Entonces ni mão ni pão siguen la regla que siguen las demás palabras, ¿cierto? Entonces hay unas excepciones. Ustedes deben esas excepciones aprendérselas de memoria, no hay de otra, ¿cierto? Para poder saber cómo es el plural. Ahora, quédense tranquilos que la mayoría de las palabras terminadas en aun, ¿cierto? Organización, canción, corazón, pulmón, todas siguen la regla que les acabé de explicar. Entonces, por eso no va a haber problema. Esa es una de las primeras terminaciones que quería que conocieran para formar el plural. La otra terminación es la que está en el cuadrito de abajo, ¿cierto? En el cuadrito de abajo, a la izquierda, donde dice L. Las terminaciones de las palabras, el plural de las palabras terminadas en L. ¿Cómo se forma el plural? Entonces ahí está, por ejemplo,
jornal, ¿cierto? Un jornal, un jornal. Ese es el periódico. El periódico. ¿Por qué se está escribiendo así en el chat? Un jornal. Ahora sí. O jornal, ¿cierto? Entonces, para hacer el plural, simplemente se le quita la L, y se le agrega IS. Listo, las palabras terminadas en L, para hacer el plural, se le quita la L al final y se le agrega IS. Entonces, o jornal, os jornais. O jornal, os jornais. O papel, miren que abajo está, o papel, os papéis. Pero en este caso se le agrega tilde a la E. Ojo con eso. Ustedes saben que con las tildes, yo sin tilde, en la tilde no les valgo una palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Entonces, si va a decir el papel, es o papel. Los papeles, os papéis. Entonces, a ese os papéis se le coloca tilde en la E. ¿Cierto? Tilde en la E. O lençol. ¿Qué significa lençol? O lençol, os lençóis. Se le quita la L al final también y se le coloca IS, pero se le coloca tilde en la O en el plural. O lençol, os lençóis. Azul, ¿cierto? Azul, o sea, el color azul, azul. El plural azules sería azuis. Se le quita la L y se le agrega IS y en este caso no se acentúa. No se acentúa. No se Profe, acentúa ¿qué es lençol? Lençol es como si fuese... El lençol es lo que colocas arriba de la cama. Listo. Lo colocas arriba de la cama antes de la sábana. Es decir, eso, no sé cómo se llama eso en español. Eso sería la sábana. No sé. Sí, lo que colocas encima de la cama donde te acuestas. Y es decir, no es como tal cobertor, que significa cobertor o edredón, que ya es con lo que te tapas, sino lo que va encima del colchón. No sé la verdad cómo se... Ese es el lençol. Listo. Entonces, ahí, ojo que, miren que las palabras terminadas por lo menos en E y en O se le agrega tilde. Las palabras terminadas en L, que están precedidas por E y por O, se les coloca acentuación gráfica, acentuación aguda, ¿cierto? Tilde. Y las palabras terminadas en A y en U no. Entonces, ustedes, si quieren saber si esas reglas se siguen para todas las palabras, pues entonces tendrán la oportunidad de buscar en internet y demás a ver si todas las palabras cumplen esta regla, pero en general son así. Se les quita la L y se les agrega IS, IS. ¿Okay? Al lado de ese cuadrito tienen un cuadrito que dice las palabras, que tiene la letra M. Entonces las palabras terminadas en M, tenemos que tener mucho cuidado porque a la mayoría se le quita la M del final y se le agrega NS en el plural. Entonces, por ejemplo, u homem, o sea, el hombre, y decimos os homens, los hombres. El hombre, los hombres. Entonces sería u homem, os homens. Pero miren que homens se le quita la M del singular y se le agrega NS en el plural. Bon, bons, ¿cierto? Bon, bons. Se le quita la M en el singular y se le coloca NS en el plural. ¿Listo? Al lado tenemos las palabras terminadas en Z y en R. En Z y en R. Bastante fáciles porque en este caso las palabras terminadas en Z y en R simplemente le agregamos ES al singular y tenemos el plural enseguida. Entonces, o nariz, recuerden que nariz en portugués es masculino. O nariz, os narices. ¿Cierto? O nariz, os narices. Feliz, felizes. O cantor, os cantores. O cantor, os cantores. A flor, as flores. Entonces, este sí es sencillísimo, simplemente le agregamos ES al final. ES al final. Abajo también es importante esta que les voy a explicar aquí. Ojo. Las terminadas en IL. Entonces, las terminadas en IL, miren que se subdividen en A y B, en ese cuadro que les mandé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte A
en donde dice civil y gentil, entonces en esos casos simplemente se le quita la L del final y se le agrega y se le sustituye por S. Se quita la L del singular y se sustituye por S y tenemos el plural. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir, esos muchachos son muy gentiles. Como yo digo, esos muchachos son muy gentiles, ¿cierto? En plural, yo digo, esses meninos são muito gentis. Esses meninos são muito gentis. Gentis. No se le, ojo, no, ojo, el que coloque ES al final, o sea, gentiles, como en español, está incurriendo en un grave error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa regla es clara. Civil, ¿cierto? Él es un guardia civil, él es un guardia civil. Ahora, ellos son guardias civiles, ellos son guardas civis, ¿ok? ¿Sí o no? Ese niño es muy gentil, ese menino es muy gentil. Ahora, esos niños son muy gentiles, esos meninos son muy gentis. Entonces, en vez de se le quita la L del final y se le coloca S y formamos el plural. Así es sencillo, no se les olvide. Útil, en la parte B es diferente, Esas también terminan en IL, pero el plural es diferente. Entonces, por ejemplo, la palabra útil, o sea, útil, ¿cierto? Útil, el plural es úteis, es decir, se le quita el IL al final del singular y se le agrega en el plural EIS. Se le agrega EIS, ¿cierto? Útil, úteis, ¿cierto? Ese libro es muy útil, ese libro es muy útil. Ahora, esos libros son muy útiles, esos libros son muy úteis. Y en la última, difícil, que es una palabra bastante usada, ¿cierto? La palabra difícil es bastante usada, mucho. Entonces el singular es difícil, ¿cierto? Ese examen es difícil, esa prueba es difícil. Ahora, esas pruebas o esos exámenes son difíciles, esas pruebas son difíciles. Entonces, ojo con eso, se le quita el IL del singular y se le agrega EIS. Ya para ir terminando, las terminadas en S, hay algunas, ojo, hay algunas que no cambian. Las terminadas en S, hay algunas que no cambian. Entonces tenemos que aprendérnoslas. Miren que las terminadas en S también se subdividen en A y B. Entonces hay unas que no cambian. Por ejemplo, lápiz, la palabra lápiz. El lápiz es o lápiz. El lápiz o lápiz. Los lápices sería os lápiz. Igualito queda la palabra, simplemente le colocamos os lápiz. ¿Cierto? En singular y en plural son lo mismo. U lápiz, os lápiz. El ónibus, ¿cierto? U ónibus, os ónibus. Simples, ¿cierto? Entonces, esas palabras terminadas en S, como lápiz, ónibus y simples, ellas no cambian de singular para plural. O sea, si tú vas a decir, por ejemplo, el ejercicio es simple, en singular. El ejercicio es simple. ¿Tú cómo dices el ejercicio es simple en singular? O ejercicio es simples. La palabra simple tiene que siempre terminar en S. Simples. No simple como en español. En español tenemos simple en singular y simples en plural. En portugués tenemos simples para ambos. Entonces, ese ejercicio es muy simple o esos ejercicios son muy simples. La misma cosa. En la parte B, también tenemos palabras terminadas en S, como por ejemplo mes y la palabra inglés. Miren que a esas palabras terminadas en S, pero que les antecede, una E con acento circunflexo, entonces yo simplemente le agrego ES al plural, pero ya el acento circunflexo no va en el plural, se le quita, ¿sí o no? Entonces, un mês, os meses. Inglés, ingleses, ¿cierto? Inglés, ingleses. Entonces es fácil, ¿por qué? Porque nada más agregarle ES, como en el español, mes, meses, inglés, ingleses, solamente de que en el singular tienen acento circunflexo y en el plural no lo tienen, ¿sí o no?
Por último, hay un cuadrito que dice pronuncia. Pronuncia. ¿Eso qué significa? A ver, ahí no están explicándonos nada de plurales, simplemente nos están diciendo cómo se pronuncian en el plural las palabras, algunas palabras que terminan en O. Entonces, por ejemplo, en singular yo digo uolio, ¿cierto? El ojo, uolio. Entonces, miren que yo termino la palabra en óleo, como si fuese O, mientras que en el plural yo digo osolius, osolius. Es decir, esa última O de la palabra óleo, en singular se lee como O, tal cual como en español, óleo. ¿Tuviste la que dije? Ya sabes que no le vas a comprar celular. Yo no iba a comprar celular allá tampoco. ¿Quién es la del iPhone, porfa, que El celular de ella ya lo se tiene active el sumado. micrófono? ¿Cómo se escucha la violencia intrafamiliar? ¿Quién está? Mamá, boleta, desactiva el audio. Se active el micrófono ahí, por favor, gracias. Entonces, en ese último cuadro simplemente no nos explican ya nada de reglas de plural, porque ya ustedes saben que esas que terminan en O, ¿cierto? Olio, óleos, corpo, corpos, novo, novos. La diferencia es que en el plural, cuando vamos a pronunciar el plural, ya no se lee óleos, sino óleos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? es que acabé de llegar y no sé por dónde va. Bueno, ¿quién me habla ahí? Camilo, Camargo. Camilo, no, entonces si acabaste de llegar, yo estoy grabando la clase y enseguida que terminemos la clase voy a subir las grabaciones a YouTube y el link lo monto al aula virtual para que puedas acompañar, para no atrasar a los que ya estaban. Listo. ¿Todo bien, Profe, profe? yo también, o sea, no estaba Camilo, ¿qué? hablando de ¿Se te, ninguna se te actividad demora en en pasar general, el ¿verdad? bus? ¿Cómo? Que si no está hablando de alguna actividad para entregar. Como yo también me conecté hace poquito. No, todavía no. Estoy explicando los plurales. Yo les mandé para ponerlos en contexto un poco, les mandé un archivito, un documento de Word Sí, el con archivo yo lo tengo aquí, bueno, con una era imagen. la pregunta esa nada más. Está en el grupo de WhatsApp y está aquí en el chat. Descárguenlo y miren las reglas. Ahí están las reglas de de la mayoría, pues, de las palabras, cómo se hacen los plurales. Entonces, Sí, sí, tranquilo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre los plurales, sobre alguna palabra que tengan ustedes por ahí, sobre cómo se forman? Miren que son varias terminaciones, ¿cierto? Varias reglas que hay que aprenderse. Hay que aprenderse las terminadas. Este tema, ¿Sí? ¿Este tema qué? este tema son los plurales. Los plurales, sí, los plurales. Los plurales, ¿cómo son los plurales de la mayoría, pues, de las palabras en portugués? Miren que algunas no son tan fáciles, ¿cierto? O no sé si ya todos los conocían, si todos conocían estas reglas, perfecto. Pero esto va a salir en el final, va a salir en el final, si no estoy mal, el final es el día miércoles, ¿qué? Miércoles 6 de mayo, si no estoy mal. Entonces nos quedan estas y 2 clases más para dar los temas que nos faltan. Pero si quiero que este tema les va a salir, el tema siempre lo coloco en el final. Apréndanse las reglas de los plurales, por eso les pregunto qué pregunta tienen sobre lo que se acabó de explicar. ¿Va a dejar ejercicio de esto? No. Ahora miren que si ustedes se pueden dar cuenta, ejercicios que más que todo quedan de parte de ustedes, ¿no? De parte de ustedes. ¿Por qué? Porque este tema de los plurales es bastante, digamos, abranchenchi, o sea, integrante de todos los temas. Si tú coges cualquier texto de la guía, ¿cierto? Y lo lees, vas a encontrar 20 plurales por lo menos en el texto. Entonces ahí te vas dando cuenta cuáles son las palabras, si hay alguna palabra que estaba dentro de las reglas que les acabo de explicar o no. Entonces ahí van ustedes familiarizándose con los plurales. Pero yo mandarles 50 palabras para que ustedes las pasen al plural, eso lo pueden hacer ustedes mismos, ¿cierto? De forma autónoma. Leyendo los textos, mirando un singular, plural, eso no tiene nada. Pero lo que sí necesito es que se aprendan las terminaciones, o sea, las reglas. Cuando, por ejemplo, las terminadas en L se cambian, o cuando las terminadas en L se les quita y se les coloca S, o a cuáles palabras sí, o a cuáles
o a cuáles pasa por ejemplo, las que explicamos, la palabra útil y la palabra difícil. ¿Me entiendes? Eso es importante. ¿Cómo sé yo en qué palabra? Mierda, profe, ¿cómo sé yo cuando la palabra termina en IL? ¿Cómo sé yo cuando le agrego nada más la S al final y le quito la L? O si le agrego E y S, como las otras dos. Entonces, claro, tú tienes que ir buscando la palabra en el traductor, tienes que ir buscándolas en los textos para tú ver qué palabra cumple con una regla y qué palabra cumple con la otra. Si no, en el examen yo te coloco la palabra y no la conoces, bueno, ahora con el tema virtual es muy probable que yo le coloque una palabra y usted la coloque en el traductor y sepa el plural, ¿cierto? Pero no es la idea es que se la aprenda. La idea es que se aprenda las reglas. Entonces, por eso los escucho, los escucho. ¿Cuál de las reglas de todas esas terminaciones de Z, de M, de AUN, cuál de las S, cuál no les quedó la L, cuál no les quedó clara? No sé, una duda. Los escucho, ya hablé mucho. Profe, el último cuadrito yo no lo escuché, se me había caído. No, el último cuadrito simplemente no nos habla de ninguna regla, sino que nos dice cómo se pronuncian, cómo se debería pronunciar el plural de algunas palabras terminadas en O. Entonces, por ejemplo, si tú dices u corpo, si tú dices, por ejemplo, u corpo, en singular es corpo. O sea, la última O de la palabra corpo se lee como O, así tal cual, o corpo. Ahora, en el plural no dices os corpos, sino os corpus, como si fuese una U, como si esa segunda O fuese una U, pero una U medio cerrada. Os corpus, ¿cierto? Novo, novus. Novo, novus. U corpo, os corpus. O u olio, os oleus. Entonces, eso es lo que te quiere decir el último cuadrito, de que cuando vas a pasar al plural, o cuando vas a pronunciar en plural esas palabras con O, ya se lee como un poquito, como si fuese un poquito como una U. Eso es lo que te quiere decir el cuadrito, pero no es nada relevante con respecto al tema de los plurales. ¿Qué más? ¿Quién más? Todo quedó claro. No hay nada, no hay pregunta. Quedó súper claro el tema de los plurales. La L y la IL. Ajá. La L y la IL. Bueno, ahí está. En la L Sí, donde yo dice- hago, Ajá, dime. la hago también para que le expliquen, al favor. Ah, claro. Empezamos, bueno, vamos con la L, que es como más sencillo. La L, las palabras terminadas en L, tú simplemente le quitas la L del final, la L que tiene en el final en el singular, y en el plural le colocas IS. Listo, le colocas IS. Esa es simple, esa es la regla para todos. Your now, your now, os your nice. Le quitas la L que tiene al final, your now, y le agregas, después que le quites la L, le agregas IS. Y ese es el plural. Papel, un papel, os papéis. Solo que tienes que tener en cuenta que cuando la L viene antecedida de una E o de una O, entonces en el plural debemos colocar una tilde, ¿cierto? A la E y a la O. En el singular no tiene, en el plural sí. Miren que papel, el plural es papéis. Papéis. Papel, papeles. Papel, papéis. Pero el papéis en plural tiene tilde en la E. Lençol, lençóis. Lençóis en el plural tiene tilde en la O. Entonces, eso sucede cuando la palabra que antecede a la L es E o es O. Si es A, como en your now, no es necesario que coloques tilde en la A. Your now, your nice. O cuando es U, azul, azuis. Entonces, esa es, digamos, que cuando termina en L, las reglas, se le quita la L, se le agrega IS. Y la otra que me decías, las terminadas en AUN, eh, yo les expliqué que, por ejemplo, la mayoría de las palabras terminadas en AUN son las que terminan en español en ON, o sea, canción, corazón, organización, pulmón, mansión, lo que tú quieras. Las palabras terminadas en ON son las que terminan en AUN en portugués y las que hay que leerlas como nasales. Chicos, en cualquier momento se va a cortar la llamada y yo les mando otro link. Entonces, esas palabras que terminan en aun, la A se le cambia por O. La A que tiene la culebrita arriba se le cambia por O y a esa O se le coloca la culebrita y se le agrega ES. ¿Cierto? Corazón, corazones. Corazón, corazones. Pulmão, pulmões. Organização, organizações.
Entonces se le quita la A con la culebrita y en vez de colocarle A con la culebrita se le coloca